Al estudiar los personajes bíblicos, no debemos nunca perder de vista lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Fijémonos en Romanos 15:4. Pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. Bueno, fijémonos que este texto es muy importante y digamos que nos sitúa a la hora de comenzar a estudiar los personajes bíblicos. O sea, todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, ¿se entiende? Está escrito para nuestra enseñanza, es palabra de Dios. Y por lo tanto, no tiene tiempo, porque Dios está fuera del tiempo. Luego, aun cuando estemos estudiando estos personajes que hace siglos vivieron, la enseñanza que nos da es también para nosotros. Es Dios que nos habla a través de ellos. Y fijémonos que nos dice el texto, que por medio de eso que está escrito y la paciencia, o sea, por parte nuestra necesitamos paciencia, mantengamos la esperanza. La Sagrada Escritura dice, nos consuela, porque nos dice, de alguna manera nos da una respuesta al por qué, el cómo. Nos da una luz sobre el presente. Y de esta manera podemos mantener la esperanza, con nuestra paciencia, eso sí. Es decir, fijémonos que el resultado de ambas cosas. ¿Y por qué? Podemos leer otro texto. Fijémonos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Pues toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté equiparado para toda obra buena. Es decir, fijémonos que toda la Sagrada Escritura, por lo tanto también el Génesis y todo el Antiguo Testamento, es inspirada por Dios. Es decir, es palabra de Dios. Y por lo tanto, si es palabra de Dios, digamos, no tiene error. Y es siempre actual. Y es útil, dice, para educar, para argüir, o sea, para convencer, para corregir, para educar. Ahora, la palabra de Dios nos ayuda a todo eso si yo me abro y la cojo como palabra de Dios. Si yo cojo todos estos textos que vamos a leer como podía estudiar la historia de España o la historia de cualquier institución o la historia de cualquier otro país. Ahí me informa, pero no me educa. Explico, ¿no? Son hechos que pasaron. La palabra de Dios es actual. Con ello, ¿qué les quiero decir? Que necesitamos, al leer la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tener una actitud de apertura. ¿Qué? Tendríamos que preguntarnos, ¿qué me quiere enseñar Dios hoy con esto? Si tenemos esa actitud de apertura a lo que Dios me quiere enseñar, será útil para enseñar, para convencer, para argüir, para educar. Si no estamos abiertos, pues será como la semilla que cae en el camino, ¿no? Que vienen los pájaros y se la llevan y no produce ningún fruto. Creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta antes de comenzar este nuevo curso, digamos, este nuevo temario de los personajes bíblicos. Se nos ha dicho que toda la Escritura es inspirada. Quizás conviene que aclaremos que no es lo mismo inspiración que revelación. No sé si veis la diferencia. Toda la Sagrada Escritura es inspirada, pero toda la Sagrada Escritura no es revelada. Son dos cosas distintas. Revelar viene de correr el velo. Pongo un ejemplo y lo vamos a entender.
Cuando San Juan nos relata, por ejemplo, la curación de aquel ciego de nacimiento, Juan no necesitó que se le revelara porque él estaba allí y lo vio. Pero sin embargo sí tuvo la inspiración de que es eso lo que tenía que poner por escrito. En cambio, cuando San Juan escribe que al principio existía el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, eso solo lo pudo saber por revelación, porque él no estaba, él no lo pudo ver, no lo pudo estudiar en ningún sitio. No sé si vemos claro la diferencia entre inspiración y revelación, pero todo es palabra de Dios, porque lo que escribieron los hagiógrafos, o sea, los escritores sagrados, lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es palabra de Dios. No sé si esto está claro. Y conviene no olvidarlo, mientras estemos estudiando cualquier parte de la Biblia, de hecho. Ahora, fijémonos que la revelación es progresiva y culmina con Jesús. Quizá podríamos leer el texto de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Observemos cómo aquí el autor de la carta a los Hebreos nos relata cómo se llegó a componer toda la revelación que tenemos hoy, es decir, toda la Sagrada Escritura. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a los antiguos por medio de los profetas, Antiguo Testamento. Pero esa revelación, esa palabra de Dios, culmina en el Hijo, en Jesucristo, el Hijo que se hace hombre, con el cual tenemos ya la plenitud de la revelación. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Culmina toda la palabra de Dios, todo lo que Dios quería decirnos con Jesucristo. Después de la muerte del último de los apóstoles, termina la revelación pública. Las revelaciones privadas eso es otra cosa. Eso ya no es palabra de Dios. Bien, una vez aclarado esto, tenemos que situar la figura de Abraham dentro de su contexto. Tengamos en cuenta, con Abraham empezamos lo que es la historia de la salvación. Todos los capítulos anteriores del Génesis, o sea, los 11 primeros capítulos del Génesis, son un relato que se refiere a la prehistoria, podríamos decir. Es palabra de Dios igualmente, tiene una enseñanza muy importante, esos 11 primeros capítulos, pero con la historia comenzamos propiamente con Abraham. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que la historia supone que hay otros escritos de la época que nos habla y que por lo tanto podemos conocer pues costumbres, el significado de según qué expresiones que se usaban ya entonces. Es decir, hay escritos de la misma época fuera de la Biblia. Por lo tanto, entramos plenamente en la historia. De todo lo anterior, es que son relatos históricos, pero narrados de una manera popular, estamos, repito, en la prehistoria. Pero que es muy importante, creo que esto ya lo hemos comentado otras veces, esos primeros capítulos son muy importantes para entender la situación de la humanidad, sobre todo los 3 primeros capítulos. Vamos a recordar brevemente para situar a Abraham. Recordemos que en el capítulo 1 del Génesis, el Génesis es el libro que nos habla de los orígenes del pueblo de Dios. En el capítulo 1 se nos ha hablado de la creación. Y fijémonos en los versículos de este capítulo 1, los versículos 26 al 27. Díjose entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra. O sea, aquí tenemos el origen de la humanidad, ¿no?
Dios crea después de crear todos los seres, Dios crea al hombre. Y lo que nos interesa es darnos cuenta que el hombre y la mujer, los creó macho y hembra, nos dice, los crea a imagen suya. Esto es clave, si lo entendemos, para entender todo lo demás. Fijémonos que la imagen que nosotros tenemos de Dios es una imagen que evidentemente no se refiere al cuerpo, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Si recordamos, San Juan nos define a Dios diciéndonos que Dios es amor. Luego nuestra imagen de Dios está precisamente en nuestro ser para el amor, por decirlo así. Necesitamos el amor para realizarnos de una manera perfecta, de una manera equilibrada. Todo ser humano, para ser feliz, para realizarse, necesita saberse amado y amar. ¿Y por qué nos hace a imagen suya? ¿Por qué nos hace capaces de amar? Por lo tanto, fijémonos que esa capacidad de amar supone una capacidad de relación con otros. Porque Dios nos crea para hacer alianza con nosotros. Y este es un misterio que revela la bondad infinita de Dios. Que unas criaturas sacadas de la nada, Dios quiere hacer alianza de amor con ellos. Dios quiere hacer alianza de amor con nosotros, con toda la humanidad. Y Dios se lo propone. Pero una alianza supone un compromiso por ambas partes que hacen la alianza. ¿Y cuál es la condición que tiene el ser humano para vivir esa alianza con Dios? Fijémonos en el capítulo 2, los versículos 16 y 17. Y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, fijémonos, la condición para vivir eternamente en esa alianza de amor con Dios es la obediencia a la voluntad de Dios. Ya sabemos que el paraíso, con todos sus elementos, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida son símbolos. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo de la voluntad de Dios. Para permanecer en esa alianza con Dios, el ser humano tiene que vivir de cara a Dios, tiene que responder con su amor al amor de Dios, o dicho de otra manera, tiene que creer que Dios realmente le ama y responderle con su amor. Esto es lo que Dios le pide. ¿Y qué hizo la humanidad? No creyó a Dios. Recordemos, en el capítulo 3 se nos relata la ruptura de esa alianza. Podemos buscarlo en el capítulo 3, en los versículos 1 al 7. Pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciere Yahvé Elohim, dijo a la mujer: ¿con qué os ha mandado Elohim que no comáis de los árboles todos del paraíso? Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios que no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. Y dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Es que sabe Elohim que el día en que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno y al gusto y hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio de él también a su marido, que también con ella comió. Abriéronse los ojos de ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Aquí tenemos brevemente el relato de la ruptura de la alianza de la humanidad con Dios. ¿Dónde está la causa? Interviene el diablo, serpiente antigua, dice el Apocalipsis, se llama diablo y Satanás, y
consigue sembrar en la mujer desconfianza hacia Dios y por lo tanto la idea de que quizás tiene razón el diablo. ¿Qué revela esto? Fijémonos que en el fondo revela que la mujer no había realmente conocido a Dios. Realmente no amaba a Dios. Y se fió de lo que le decía el diablo, que le sembró desconfianza hacia Dios. Había vivido la amistad con Dios, pero el deseo de independizarse de Dios le lleva a romper con Dios. Fijémonos que en el fondo lo que hace es romper con el amor. Entonces se desarrolla el egoísmo. Que en todo esto, fijémonos que precisamente Dios crea una pareja, un matrimonio, que están llamados a ser símbolo de esa amistad con Dios. Podemos leer en el capítulo 2, los versículos 21 al 25. Hizo pues Yahvé Elohim caer sobre Adán un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar la carne. Y de la costilla que de Adán tomara, formó Yahvé Dios a la mujer y se la presentó a Adán. Adán exclamó: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, sin avergonzarse de ello. O sea, fijémonos que Dios crea a la mujer de la misma naturaleza que el hombre, esta imagen de que él le saca de su carne, por lo tanto es de su misma naturaleza, no es de una naturaleza inferior. Y el hombre encuentra en la mujer ese tú que le puede entender, con el que se puede dialogar, con el que puede vivir el amor. De esta manera, la relación amorosa entre los esposos, en el plan de Dios, es un signo, es un símbolo de esa unión que se da entre Dios y la humanidad, de esa unión, de esa alianza que Dios quiere hacer con la humanidad. Si se fijan, sería un tema muy bonito para desarrollar, en los profetas, sobre todo en los profetas, aparece muchas veces esa imagen, esa idea de ese amor de Dios hacia su pueblo expresado en el amor conyugal. El Yahvé, el esposo de su pueblo, y su pueblo que muchas veces es infiel al esposo, mientras que el esposo permanece fiel. Es un tema que se desarrolla a lo largo de toda la Sagrada Escritura. También en el Nuevo Testamento aparece Jesús como el esposo de la Iglesia, que la ama hasta el extremo de dar su vida por ella. Y la esposa responde a ese amor. En el Apocalipsis se nos habla de la esposa que está engalanada, es decir, que ha correspondido a ese amor. Y se celebran las bodas solemnes por una eternidad. Esa idea de alianza entre Dios y el pueblo está a lo largo de toda la Sagrada Escritura y está simbolizada con mucha frecuencia, repito, en esa relación del esposo y la esposa, tal como Dios lo concibe, no como muchas veces lo encontramos. Un amor gratuito, es decir, un amor recíproco, generoso, buscando el bien del otro, buscando la felicidad del otro. Entonces, el hombre en Adán y Eva rompen esa alianza con Dios. Y a partir de ese momento, fijémonos que Dios no deja de amar al hombre, Dios no deja de amar a la humanidad. Dios sigue ofreciéndole su alianza y ya le promete un remedio a ese desastre, por decirlo así, que hizo Adán y Eva. Y ese remedio está en ese hijo de la mujer que será perpetuamente enemigo del diablo. Lo tenemos en el versículo 15 del capítulo 3, que no vamos a leer. Fijémonos que a partir de este momento,
la historia de la humanidad es historia de salvación. Es la historia de Dios que sigue buscando al hombre, que quiere salvar al hombre. Y el hombre que a veces le responde y a veces no. Y todo esto es toda la historia que se nos narra a lo largo de la Sagrada Escritura. Es interesante si nos fijamos que ya en el capítulo 4 del Génesis, cuando nos habla de Caín y Abel, vemos cómo el mal va aumentando después de la ruptura de Eva y de Adán con Dios. Digamos, la humanidad se sigue corrompiendo, se sigue alejando cada vez más de Dios, y por lo tanto es el momento en el que un hermano mata a otro. Recordad que esto no hace falta ahora que entremos en detalles, que de hecho Caín y Abel no son de la primera generación. Entre Adán y Eva y Caín y Abel, pues quizás pasaron miles de años, puesto que en tiempos de Caín ya se habla de la agricultura y de la ganadería. El hombre primitivo no lo sabía, todo esto, ¿no? Se habla de que Caín, cuando nace su hijo, construye una ciudad, supone pobladores. Es decir, ciertamente había, la Sagrada Escritura nos indica que ya había más gente. Si solamente hubiera existido Adán y Eva, difícilmente podíamos pensar que quisieran matar a su hijo único que había quedado. O sea, no olvidemos que en la Biblia hay palabras que tienen un significado a veces diferente del que nosotros le damos. Hijo tiene el sentido de descendiente. En ese sentido, todos somos hijos de Adán y Eva. Somos descendientes. Bien, vemos que el mal se mezcla, que el mal aumenta. Y se nos habla de Set, el tercer hijo, que se nos habla de Adán y Eva. Entonces vemos que se forman, digamos, dos grupos humanos. Por una parte los que permanecen fieles, por otra parte los que se alejan de Dios. Podemos ver en el capítulo 6 del Génesis, los versículos 7 al 8, perdón. Y dijo: voy a exterminar al hombre que creé de sobre la haz de la tierra, al hombre, a los animales, a los reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Vale, o sea, fijémonos que la humanidad se ha multiplicado, ha aumentado la corrupción del mundo, se han mezclado, es decir, prevalece el mal sobre el bien, prevalece la humanidad que se aleja de Dios sobre los que siguen a Dios. Se nos habla de que, sin embargo, y esto es muy importante, que aparece con mucha frecuencia también en la Sagrada Escritura, Dios no permite que se corrompan del todo. Queda el resto, ese resto fiel, a través del cual Dios vuelve a regenerar a la humanidad. Y en este caso es Noé. Noé alcanza gracia a los ojos de Dios. Noé permanece fiel en medio de un ambiente de corrupción, y Dios va a proteger a Noé, le va a decir que haga el arca de la alianza, etcétera, etcétera, y por lo tanto de ese estado de corrupción se salva Noé, su esposa, los hijos y las esposas de sus hijos. Es decir, lo suficiente para que pueda nuevamente formarse una humanidad, digamos, regenerada. Pero llega el tiempo en que vuelven a corromperse. Entonces llegamos a la Torre de Babel. Es interesante en lo que se refiere a la Torre de Babel. Fijémonos en el capítulo 11, los versículos 1 al 9. Era la tierra toda de una sola lengua y de una misma palabra. En su marcha desde oriente hallaron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Dijéronse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Y se sirvieron de los ladrillos como de piedra, y el betún les sirvió de cemento. Y dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide toque a los cielos y nos haga famosos,
por si tenemos que dividirnos por la haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de los hombres, y se dijo: He aquí un pueblo uno, tienen todos una lengua sola, se han propuesto esto y nada les impedirá llevarlo a cabo. Bajemos pues y confundamos su lengua, de modo que no se entiendan unos a otros. Y los dispersó de allí Yahvé por toda la haz de la tierra, y así cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Yahvé las lenguas de la tierra toda, y de allí los dispersó por la haz de toda la tierra. Bueno, estos textos, con este lenguaje un tanto extraño nos resulta a nosotros, tienen una profunda enseñanza. Se nos dice que toda la tierra era de una sola lengua y de una misma palabra, es decir, todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo para hacer lo que se habían propuesto, hacer una gran ciudad, hacer una gran torre que llegase hasta el cielo, de esa manera, pues, dejar su nombre, que quede una señal de su haber vivido sobre la tierra, digámoslo así, ¿no? Dejar un gran memorial. ¿Qué es lo que les mueve a hacer esto? La soberbia, la autosuficiencia. Y si se fijan, hay una enorme ironía. Quieren hacer una torre, han descubierto nuevos medios de construcción, no se habla de que ahora han hecho ladrillos, que tienen el betún en vez de cemento, etc. Y quieren edificar una torre, se sienten seguros, capaces de hacerlo, que llegue hasta el cielo. Y si se fijan, en el versículo 5 se dice que Yahvé, al ver la ciudad, la torre que estaban haciendo, los hijos de los hombres, y dice el versículo 6, y se dijo, aquí el pueblo, entonces bajemos, dice el versículo 7, bajemos pues a confundirlos. Es decir, no sé si se fijan que aquí hay una gran ironía, es una torre que quiere llegar hasta el cielo, pero de hecho se queda tan pequeñito que Dios para verlos tiene que bajar. No sé si captan la ironía que hay en esto. El hombre quiere hacer una torre que llegue hasta el cielo. Se siente fuerte, poderoso, capaz de llegar hasta Dios. Pero en el fondo se quedan muy pequeñitos. Y Dios tiene que bajar para poder ver lo que están haciendo. Y se dice que Dios confundió las lenguas. Fijaos que en realidad, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un grupo de personas con una gran autosuficiencia, con una gran ambición, con una gran soberbia, que llega un momento en que no se entiende? Que uno quiere una cosa, el otro quiere lo contrario. No se ponen de acuerdo. Es como si hablaran distintos idiomas, no se entienden entre ellos. ¿Cuál es el resultado? Pues que se separan. Es decir, la soberbia lleva a eso, a la confusión. No quiere decir que así, de esta manera, nacieran los idiomas, no. Los idiomas nacieron de otra forma. Sencillamente no se entendieron, no se pusieron de acuerdo y por consiguiente quedó su obra a medio hacer. Fijémonos, en esta situación de una humanidad corrompida, soberbia, autosuficiente, es como tenemos que situar la figura de Abraham. Con Abraham, sobre todo en el capítulo 12, en el capítulo 11 tenemos los antepasados de Abraham. Como digo, entramos ya en la historia. La historia que hay, digamos, textos escritos extrabíblicos en los que podemos conocer muchas, es decir, comprender mejor muchas de las cosas que nos dice la Biblia sobre Abraham, porque tenemos textos que nos complementan, nos dicen, pues qué sé yo, las costumbres, las leyes, etcétera, que se daban en aquel contexto humano. Y tenemos en el final del capítulo 11, se nos habla de los antepasados de Abraham.
Podemos leer desde el versículo 27 hasta el 32, capítulo 11, versículos 27 al 32. Esta es la descendencia de Teraj. Teraj engendró a Abraham, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot. Y murió antes de Teraj su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Tomaron a Abraham y Nahor mujer cada uno. El nombre de la de Abraham, Sarai, y el de la de Nahor, Milcá, hija de Harán, el padre de Milcá y de Yisca. Era Sarai estéril y no tenía hijos. Tomó pues Teraj a Abraham su hijo, a Lot, el hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, la mujer de su hijo Abraham, y los sacó de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegados a Harrán, se quedaron allí. Siendo Teraj de 205 años, murió en Harrán. O sea, aquí vemos que Teraj es el padre, tiene 3 hijos, y uno de ellos es el padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Y se nos dice que Harán es el padre de Lot. Conviene recordarlo. Harán, hermano de Abraham, es el padre de Lot. Y Harán murió cuando Lot todavía era pequeño. Por lo tanto, Teraj, digamos su abuelo, lo acogió. Tenemos pues que Teraj con Abraham, con su esposa Sarai, que se nos dice que era estéril, y con Lot, salen de Ur de los Caldeos y se establecen en Harán, ya dentro de los cananeos, en la tierra de Canaán. ¿Cómo tenemos que entender que Teraj tenía 205 años cuando murió? En los versículos anteriores se nos ha hablado también de todos los antepasados, que todos fueron de muchos años. Se habla de Matusalén, ¿no?, que tenía tantísimos años. Pero tengamos en cuenta que esto es una manera literaria de decir que todos los personajes que existieron antes pues fueron seres de carne y hueso. No hubo ninguno mitológico. No olvidemos que entre los pueblos vecinos tenían muchas mitologías en las que había dioses que se casaban con mujeres y serían semidioses y cosas por el estilo. Entonces nos quiere decir que no, que todos los antepasados de Abraham eran seres de carne y hueso. ¿Y para eso qué hace? Pues alarga la vida de los nombres que se recordaban. O sea, todos los personajes históricos que habían existido, cuyo nombre recordaban, pues les alarga la vida y de esta manera pues rellena todo ese espacio. Es más, muchas veces entre esos antepasados, más que personas, aparecen el nombre de ciudades. Por lo tanto, es una manera, digamos, un tanto artificial, si queremos, de rellenar el tiempo para que quede claro. El mensaje es que no hubo seres mitológicos, que todos fueron seres de carne y hueso. Este es lo que eso nos quiere decir. Las edades no tenemos por qué pensar que es que los años eran más cortos o que la vida era más fuerte, no. Es una manera de expresar, como les digo, ese hecho, que todos eran de carne y hueso. Con el capítulo 12, repito, ya tenemos la historia. Pero fijémonos que la palabra de Dios, como digo, que tiene una actualidad perenne, nos dice una manera cosa muy clara, y esto lo vemos clarísimo en Abraham, que la humanidad caída solo se puede salvar gracias a su fe. Sin la fe es imposible la salvación. Podemos ver en Habacuc, en el capítulo 2, el versículo 4. He aquí que sucumbe el que no tiene alma recta, mas el justo vivirá por su fe. Se puede traducir igualmente por fe y por fidelidad. Por lo tanto, fijémonos que se trata de una fe que lleva a la fidelidad. ¿Me explico? Una fe que no se manifiesta en obras, nos dirá Santiago, es una fe muerta. La auténtica fe se traduce en el comportamiento de la persona,
Entonces, es lo que vamos a ver en Abraham. Abraham es un hombre de fe, porque su comportamiento, su vida, es una respuesta siempre a Dios, una respuesta obediente a Dios, la fidelidad. Y se habla de Abraham, nuestro padre en la fe. La salvación nos viene a través de la fe en Cristo. Podemos fijarnos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios. No viene de las obras, para que nadie se gloríe. Que hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos. Bueno, observen que ese texto es muy completo. Lo que nos salva es la fe, pero la fe entendido en adhesión a Cristo, fidelidad a Cristo. Por lo tanto, dice San Pablo, no nos salvan nuestras obras. No es que yo hago X obras y por lo tanto puedo decirle a Dios, tú me debes el cielo. No. Mis obras, si son auténticas obras de cristianas, son el resultado de mi fe. La fe es lo que me capacita para hacer obras buenas. Mi adhesión a Cristo es lo que me capacita para hacer obras buenas. Recuerden que Jesús nos dijo en el Evangelio de San Juan, sin mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, esa fe que se traduce en obras es la que nos salva. Y es la que vamos a ver en Abraham. Es una fe que no es simplemente aceptar intelectualmente unas verdades. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en la Iglesia, o sea, recito el credo, yo lo creo todo eso, pero mi vida es una respuesta de fidelidad a todo eso que creo, entonces tengo fe. Mi vida va por otro lado, yo puedo creer intelectualmente todo lo que quiera, pero con mi vida no creo. Y lo que importa es la fe que se traduce en obras. No sé si lo vemos claro. Existió un tiempo, bueno, todavía hay quienes mantienen esta actitud, ¿no?, en que los protestantes insistían en la importancia de la fe y los católicos en la importancia de las obras. Pero fijémonos que en realidad esta división no tiene sentido. Nos salva la fe, pero una fe que se traduce en obras. Una fe sin obras es muerta, no sirve, no dirá Santiago. Pero unas obras sin fe tampoco me salvan. Esas obras serán imperfectas. No responden al amor de Dios, no responden a la respuesta al amor que Dios me tiene. Pueden ser una manera de autosuficiencia, de yo gloriarme de que hago esto, aquello. No sé si me he aclarado. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a leer en el capítulo 12 del Génesis, versículos 1 al 3. Dijo Yahvé a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Observemos que Abraham escucha que Dios le habla. Es decir, Dios es un ser personal, un Dios que habla, un Dios que se revela, que se manifiesta. Y Abraham percibe esa presencia de Dios, esa palabra que Dios le dirige. Es que Dios le habló, Dios le habló, digamos, palabras materiales como las que yo estoy haciendo ahora. Probablemente no. Normalmente Dios habla al corazón, Dios habla a nuestro interior. Dios es espíritu y se comunica de espíritu a espíritu. Pero ciertamente la persona tiene conciencia de que es Dios quien le ha hablado. Es otra persona la que entra en su vida y le habla.
¿Cómo es que Abraham entiende tan bien esto que le dice Dios? Que es muy fuerte lo que le está pidiendo. Fijémonos que lo que Dios pide a Abraham, que ya es mayor, es que abandone su seguridad humana. Pensemos, situémonos en aquel momento histórico. Una familia que no tiene una protección de un clan, de una tribu, será absorbido por cualquier otra si esa es una familia que tiene bienes. Y Abraham ciertamente tenía bienes. Por lo tanto, Dios le pide que abandone su seguridad humana, que se fíe de él, porque él será su protector. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. O sea, yo seré tu protección. Fíate de mí. Y Dios le promete que hará de él un gran pueblo y que de su descendencia nacerá aquel en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, aquí tenemos cuál es la vocación de Abraham, aquella misión que Dios da a Abraham. El ser padre del pueblo del cual nacerá el Mesías, Salvador del mundo. Pero para eso tiene que fiarse de Dios. Tiene que salir del ambiente pagano. No olvidemos que la sociedad se había hecho idólatra. Fácilmente sus hijos igualmente estarían idólatras. Por lo tanto, Dios les saca de ese ambiente de idolatría para educarlo, que tenga experiencia del Dios único, del Dios que vive, del Dios vivo. Y Abraham escucha a Dios, lo percibe. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo es que Abraham se da cuenta de que Dios le habla? Fijémonos que esto demuestra que no era la primera vez que Abraham escuchaba a Dios. Es decir, la relación, el diálogo de Abraham con Dios no se inicia aquí. Yo no sé si lo captan. No puede ser que se inicie aquí porque lo que Dios le pide es muy fuerte. Para que Abraham le siga, tiene que tener ya experiencia. Por lo tanto, Abraham era un hombre que dialogaba con Dios, que vivía en amistad con Dios. Y por lo tanto Dios puede hablarle y decirle algo tan fuerte, tan serio como esto que le está diciendo ahora. ¿Y cuál era la respuesta de Abraham? Podemos leer el versículo siguiente. Fuese Abraham conforme le había dicho Yahvé, llevando consigo a Lot. Al salir de Harrán era Abraham de 75 años. Es decir, nos presenta a Abraham un hombre muy maduro. Y sin embargo, tiene el coraje, digámoslo así, la confianza en Dios para hacer lo que Dios le pide. Sencillamente coge a su esposa, a Lot, con todo lo que él tenía ya. Ciertamente Abraham, Dios bendijo, no olvidemos que estamos al comienzo de la revelación. Entonces no se sabía la suerte de los que morían. Se sabía que seguían viviendo. Se habla de que se unieron a sus padres cuando muere alguien, ¿no? Pero no se sabía la existencia del cielo y del infierno y del purgatorio. Eso no se conocía. Por lo tanto, digamos, Dios premiaba a sus amigos dándoles riquezas y bienestar. Por lo tanto, Abraham pues es un hombre que tenía propiedades, que tenía animales, criados, etc. Entonces, todo esto, él con todos sus bienes se separa de su protección humana, fiándose de la protección de Dios. Y se va a donde Dios le dirá. Por consiguiente, fijémonos que esto supone en Abraham auténticamente fe. Fijémonos, no una fe teórica, yo creo en Dios, sino una fe práctica, cree a Dios y le obedece, sin más.
No se nos dice que le cuestionara, no le dice a Dios, pero hoy fíjate mi edad, pero fíjate mis dificultades, pero mira que me voy a quedar solo y no tendré quien me defienda. No. Él sencillamente, nos dice el texto, hizo lo que Dios le había dicho. Conforme le había dicho Yahvé, le se levantó, llevó a Lot, a su esposa, etc., y se marchó hacia donde Dios le dijo. Esta es la fe auténtica, una fe traducida en obras. Nos vamos a quedar aquí y continuaremos estudiando a Abraham. No sé si ha quedado claro, yo creo que es importante que veamos claro este contexto, este sentido de la palabra de Dios y de esta intervención de Dios en la historia de la humanidad, porque Dios sigue siendo el mismo y sigue buscando la alianza de amor con nosotros. ¿Cómo le respondemos? Ojalá que hagamos como Abraham, ¿no?